El político más importante del país es el principal difusor de teorías infundadas sobre un fraude electoral en 2026. En Colombia siempre ha habido fraude. Estamos ante un 100% de riesgo de fraude. Estamos en un inmenso peligro de fraude electoral. El presidente Gustavo Petro ha usado su poderoso megáfono en redes sociales, alocuciones televisivas y en plazas públicas para levantar sospechas sobre el sistema electoral, desde los formularios E14 hasta el software electoral. El 15 de febrero, antes de las elecciones al Congreso, publicó que dejar casillas en blanco en los formularios donde se debe poner es la letra X es una invitación total al fraude. El 21 de febrero enfatizó que el problema no está en los tachones, sino en los algoritmos. El 12 de marzo, tras las legislativas en las que su lista del pacto histórico obtuvo la mayor votación, Petro trinó que su crítica va más allá del fraude de los jurados ya cometido y de los registradores que acceden al software. Dijo que se busca el fraude electoral en grande y donde más importa, la presidencia, con un trato entre un candidato y los dueños de la empresa escrutadora de las elecciones. Su discurso no es nuevo. Es que el software presenta alteraciones de algoritmos que no dan garantía y que pueden generar un fraude masivo. No hay garantías de que no se vaya a hacer fraude en Colombia. Y como presidente lo ha repetido desde 2024 hasta hoy. Pero no está solo. ¿Cómo están quemando los votos? Están quemando los votos. ¿Nos quieren embolatar las elecciones del 8 de marzo? Ojo con esto. La fragilidad del sistema que tenemos, fácilmente se puede hacer un fraude. La silla vacía rastreó 1.783 trinos que hablaban de posible fraude en las elecciones publicados entre el 1 de enero y el 24 de abril de 2026. Revisamos a fondo los 329 con mayor alcance. Juntos suman 26 millones de vistas. De estos, 59, 18%, son del presidente, con 12,8 millones de visualizaciones, más que cualquier otro. Esta investigación identifica y contrasta las tres principales narrativas sobre fraude electoral que circularon en esos meses: que el software electoral es una caja negra que permite la manipulación, que el fraude ocurre a plena luz en formularios y urnas y que todo el sistema está diseñado para favorecer a la derecha. Políticos de derecha, como Lina Garrido, aliada del candidato Abelardo de la Espriella, también han alimentado desinformaciones sobre el sistema electoral, pero el grueso de los mensajes son del presidente, de cuentas afines que los amplifican y de figuras del pacto histórico. Esas denuncias, además, son replicadas luego en los canales públicos, en las demás cuentas oficiales de la presidencia y hasta en el periódico Vida del gobierno. Las acusaciones han sido rechazadas por ONGs, observadores de transparencia electoral, organismos de control y hasta la misma justicia. El 10 de abril, el Tribunal de Cundinamarca ordenó al presidente rectificar sus afirmaciones de que hubo fraude en las elecciones de 2014, 2022 y 2026 y abstenerse de hacer señalamientos sin pruebas. El fallo fue explícito. Las afirmaciones infundadas del presidente terminan por poner en vilo la legitimidad del próximo gobierno y ponen en entredicho los valores y principios más esenciales del contrato social entre los colombianos. Petro no ha rectificado, ha alegado que es censura y no ha dejado de hacerlo. Este manual de denunciar sin pruebas fraude electoral circula desde 2016 en el continente y reaparece en cada ciclo electoral. Por ejemplo, Bolsonaro en Brasil en 2022 o Trump en Estados Unidos en 2020 denunciaron fraude sin pruebas cuando perdieron. En esos países, la desinformación electoral sistemática ha terminado siendo parte de intentos de golpe de Estado. En Colombia, quien hoy denuncia el fraude ganó la presidencia con el mismo sistema en 2022, obtuvo la mayor votación al Senado con su partido en 2026 y la alcaldía de Bogotá en 2011. Petro ha pedido a sus seguidores insistentemente cuidar el voto. Claro que si fallan las lentejuelas, van por el asesinato de Iván Cepeda o por el fraude electoral y vamos a resistirlo, dijo el 13 de marzo. Y acusó a los grandes medios de hacer creer que se trata de un cuento del pastorcillo mentiroso. Estas son sus narrativas desinformantes. Primero, un sistema electoral opaco y capturado por privados permite el fraude. Esta es la narrativa con más vistas de los 329 trinos analizados en detalle. El 35%, 115 trinos, con 12,3 millones de vistas, construyeron un mensaje claro. La empresa Thomas Gregg & Sons controla las elecciones y puede hacer fraude porque lo hizo en el pasado. Controla los datos de los colombianos y su software electoral no es auditado de verdad. En las publicaciones, el lenguaje es extremo, acusatorio y emocional. Se habla de fraude algorítmico, software fraudulento, fraude electrónico pactado por dinero. Apelan constantemente al miedo y a la movilización urgente. El pueblo y el mundo deben cuidar el voto. Solo los testigos pueden detener el fraude. Se necesitan 60.000 testigos electorales preparados para anular el fraude de los algoritmos.
El principal promotor de esta idea, el presidente, registra 48 trinos con 9.2 millones de vistas. La narrativa va por 3 frentes contra la empresa: supuestos antecedentes de fraude, su control de los datos y la opacidad tecnológica. Por un lado, dice que Thomas Gregg ya manipuló elecciones, en 2014 con el partido Mira y en 2022 con el Pacto Histórico, que eso no se ha corregido a pesar de una orden del Consejo de Estado de 2018. Esto que se ordenó aquí por sentencia judicial no se hizo, y lo que aquí se encontró como fraudulento, fraude electoral demostrado por la justicia, no por el presidente de Colombia, sigue vigente. Se aplicó en el 2022 y espero no se aplique en el 2026. Por otro lado, Petro dice que el control privado de esa empresa de los datos de cedulación y de pasaportes, junto con el software electoral, permitiría hacer votar a los colombianos sin su consentimiento. Si al mismo tiempo a esa que le dieron el derecho inconstitucional de guardar privadamente los datos de Colombia, le dan al mismo tiempo el derecho de hacer los cómputos electorales, estamos ante un 100% de riesgo de fraude. Y en el tercer frente, los mensajes insisten en que no se ha entregado completamente el código del software electoral que maneja la empresa, lo que alimenta la sospecha de que el proceso sigue siendo manipulable. Hasta el día domingo ya no es posible una auditoría técnica del código fuente y por tanto garantizar que no haya opacidad en los algoritmos con que se cuentan los votos. En esa narrativa hay verdades a medias, omisiones y engaños. Primero, un breve contexto. Thomas Gregg & Sons es una empresa que llevaba más de una década ganando los contratos de logística electoral en Colombia, a través de uniones temporales. Tras un proceso abierto en el que hubo 10 interesados, pero no presentaron su propuesta porque desistieron o no cumplieron requisitos, Thomas Gregg ganó el contrato para 2026 y repetirá funciones que ha tenido en el pasado, desde proveer el kit electoral hasta desarrollar algunos sistemas informáticos usados en las elecciones. A pesar de eso, en el proceso intervienen múltiples actores que le ponen los ojos encima: jurados, testigos, jueces, notarios, registradores, observadores. Sí intervienen softwares, pero el sistema colombiano todavía tiene la particularidad del voto físico y de la evidencia en papel. Cuando uno va a votar, los jurados de mesa, que son ciudadanos como usted y como yo, revisan los votos y al cierre hacen un conteo rápido. Eso se llama preconteo, es preliminar, no oficial y puede tener errores, pero permite en pocas horas que conozcamos resultados. El dato oficial es producto de otro proceso, el escrutinio. Ese es el conteo detallado que se hace después, en 4 niveles: zonal, municipal, departamental y nacional. En cada nivel hay comisiones de jueces, notarios y registradores que revisan las actas físicas, contrastan documentos y pueden ordenar recuentos si algo no cuadra. Todo frente a testigos de los partidos políticos. Este proceso es asistido por los famosos softwares. Para los 3 primeros niveles lo provee Thomas Gregg. Para el nivel nacional, a cargo del CNE, sí se usa desde 2022 un software propiedad del Estado y que provee la firma española Indra. Lo que hace el software en ese proceso no es contar votos, es la plataforma donde los jueces y notarios registran digitalmente los resultados que van verificando en físico para enviarlos al siguiente nivel. Y aquí entra lo del código fuente. Estas son las instrucciones escritas en lenguaje de programación que le dicen al software cómo funcionar, es decir, las líneas de código. Pero de nuevo, ese código no cuenta votos, sino son las instrucciones internas del programa para recibir y enviar los datos que le son registrados. Petro exige que ese código se entregue completo a expertos independientes de los partidos. Y es cierto que no habrá entrega total, así está regulado desde 2019. Pero de ahí a decir que eso equivale a opacidad total es engañoso. Los partidos pueden asistir a simulacros, solicitar pruebas técnicas, participar en la verificación del código fuente y pedir los logs de auditoría del software, que es la bitácora técnica de todo lo que ocurre, quién entra, qué cambios se hacen y si se suspende. También se generan códigos hash, una huella digital del software, que permiten verificar que lo instalado en cada comisión escrutadora sea exactamente la versión autorizada. Y por primera vez se contrataron 2 auditorías técnicas externas. Las dudas legítimas existen. Las auditorías tienen cláusulas de confidencialidad, no está claro si sus resultados se publicarán y expertos como la consultora Pilar Sáenz advierten que los ejercicios anteriores de revisión nunca han sido suficientemente profundos ni independientes. Pero Frei Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral, defiende el modelo de verificación supervisada y advierte que exponer libremente toda la arquitectura del sistema también crea vulnerabilidades. En lo que coinciden ambos expertos es que incluso si el software fallara o se intentara alterar para manipular resultados, el sistema tiene un respaldo que ha demostrado funcionar.
el voto y el conteo manual realizado en el preconteo, los formularios C14 que quedan en físico junto a otras actas. Es decir, las comisiones escrutadoras de jueces y notarios pueden contrastar cualquier dato digital con el papel y pedir reconteos de votos físicos ante sospechas de inconsistencias. Así lo demostró el caso del Mira en 2014, que Petro etiqueta erróneamente como supuesto antecedente de manipulación y fraude. El Consejo de Estado sí encontró irregularidades que calificó como sabotaje e indebida manipulación de los sistemas de información y consolidación en 1.412 mesas de las 97.417 instaladas para esa elección, el 1,4%. Pero no habló de fraude. Por el caso, no se conocen responsables penales. El Tribunal de Cundinamarca, en su orden de retractación a Petro, analizó en detalle el fallo sobre el Mira y aseguró que lo que el Consejo de Estado determinó fueron irregularidades en el manejo de la información, mas no pudo probar vulnerabilidades de seguridad del software. La razón, la registraduría y su contratista no conservaron la versión original del software utilizado. A pesar de eso, fue ese mismo software el que generó los archivos log, registros de actividad en el nivel nacional, que junto con las pruebas en papel permitieron detectar las irregularidades y devolverle las 3 curules al Mira. Desde entonces, el sistema incorporó controles que antes no existían, logs de auditoría, pero ahora en todos los niveles, códigos hash para verificar que el software instalado sea el autorizado y las 2 auditorías externas por primera vez en 2026. Petro también ha insistido en que la registraduría incumplió la orden del Consejo de Estado de adquirir un software propio, pero eso no es lo que dijo la sentencia de 2018. El Consejo de Estado aclaró en un auto posterior que la palabra conminar debía entenderse como exhortar y que su disposición se enmarca en el campo de la sugerencia, sin constituir un mandato coercitivo, impositivo y de mandato obligatorio. Sobre 2022, Petro dijo que un algoritmo dejó de sumar 400.000 votos al pacto y los sumó al partido de la U. Pero ningún organismo independiente, ni la MOE, ni la OEA, ni la Unión Europea encontró eso. La justicia tampoco. Tras una demanda de Germán Calderón, hoy asesor jurídico de la campaña de la Espriella, el Tribunal de Cundinamarca falló en enero de 2023 que no se demostró la existencia de un ánimo subjetivo encaminado a alterar los resultados electorales y que no se podía hablar de que aparecieron los votos. Tanto los observadores independientes como el tribunal aseguraron que lo que hubo fue una diferencia atípica entre el preconteo y el escrutinio, explicada, entre algunas razones, por el mal diseño del formulario E14 que ubicó al pacto histórico al fondo de la última página y por jurados mal capacitados. Aunque sobre el episodio quedaron dudas, el escrutinio oficial, es decir, los resultados oficiales a cargo de jueces y notarios, corrigió todas las inconsistencias. Sobre el supuesto control de los datos, hay 2 errores. Primero, la empresa que administra los datos de identificación de los colombianos no es Thomas Gregg, sino Idemia, una multinacional francesa. Thomas Gregg solo tiene acceso de consulta al Archivo Nacional de Identificación, el mismo tipo de acceso que tienen bancos, notarías y empresas de telecomunicaciones, y únicamente la registraduría puede modificar esos datos. Segundo, según la experta en tecnología y derechos digitales Pilar Sáenz, no hay evidencia de que alguien haya hecho votar a alguien sin su consentimiento y chocaría con una característica estructural del sistema. El voto y el conteo en Colombia son manuales, lo que significaría tener que poner de acuerdo a todos los jurados y testigos de cada mesa para registrar resultados falsos en los formularios físicos y en las urnas. Segundo, de la mesa al escrutinio, la autoridad electoral permite el fraude. Si la primera narrativa apunta al software invisible, esta apunta a que el fraude está en lo que cualquier ciudadano puede ver con sus propios ojos: los lapiceros, el formulario E14, los jurados de votación, las urnas. El 38% de los trinos, 124 con 9,1 millones de vistas, construyeron ese mensaje. En este caso, el principal difusor también fue Petro, con 13 trinos que suman 2,7 millones de vistas. Cualquier detalle material del proceso es presentado como prueba de manipulación. Huele raro, se está cocinando un fraude, construyendo una atmósfera de alarma, indignación y urgencia. Esta narrativa se ha alimentado de todo el ciclo electoral, hasta ahora las elecciones al Congreso y las consultas presidenciales del 8 de marzo. La primera en el día de la votación: el fraude está en la mesa, en los jurados, en el lapicero. Las acusaciones incluyeron que la orden de la registraduría a jurados de dejar casillas en blanco en el E14 llevaría al fraude, que los lapiceros eran borrables y que los jurados habían sido inscritos por empresas privadas vinculadas a maquinarias políticas. La segunda, durante el escrutinio. La prueba del fraude es que los números cambian entre el preconteo y el conteo oficial, que el pacto histórico recuperara votos y curules se convirtió automáticamente en evidencia de que el preconteo los había ocultado. También los tachones, enmendaduras o diferencias en los E14. La realidad es otra.
Sobre los lapiceros borrables, es falso. La registraduría realizó el 23 de febrero la prueba técnica de los bolígrafos que se usarían el 8 de marzo, marca Azor, referencia a Pinpoint, y demostró que no son borrables. Los probó con agua, alcohol, thinner, borrador, fuego y aire caliente. En ningún caso la tinta se borró. Además, los votantes no están obligados a usarlos y pueden llevar los suyos. Sobre las casillas en blanco en el E14, la instrucción del registrador Penagos no fue atípica ni nueva. Dejar vacías las casillas sin votos es la instrucción que la registraduría ha dado desde las regionales de 2023 y en muchas elecciones anteriores fue también la regla general. Lo que sí es cierto y lo que la narrativa invierte es que llenar esas casillas con X, asteriscos o rayas, como pedía el presidente Petro, hace daño. Aumenta los errores en la transmisión de los datos en el preconteo, ralentiza la digitalización de los formularios y al inducir el error puede generar más diferencias entre el preconteo y el escrutinio, según expertos. Eso pasó en 2022. Sobre los jurados, son ciudadanos elegidos aleatoriamente. Para el 8 de marzo fueron designados por sorteo 862.392 jurados, 331.005 empleados de empresas privadas, 277.620 estudiantes, 129.417 funcionarios públicos, 101.506 docentes y 22.844 simpatizantes de organizaciones políticas. Por cada mesa hay 6 jurados, más testigos de los partidos, delegados de la registraduría y observadores. Sobre la diferencia entre preconteo y escrutinio. Eso no prueba fraude. Como mencionamos, el preconteo es una estimación rápida y no oficial. Puede tener errores y para eso existe el escrutinio. El conteo oficial a cargo de jueces y notarios que se hace documento por documento frente a testigos de todos los partidos. La diferencia histórica entre preconteo y escrutinio en Colombia es tan solo del 0,5%. La más amplia reciente fue en las legislativas de 2022 del 7% y ningún organismo independiente, ni la MOE, ni la OEA, ni la Unión Europea documentó fraude. Lo que hubo fue un mal diseño del formulario E14 y jurados mal capacitados que afectaron el preconteo. Ese mismo año, en las presidenciales que ganó Petro, la diferencia fue del 0,1%, la más baja de la historia. Por eso es impreciso hablar de recuperar curules y votos, pues el único resultado oficial es el establecido por los escrutinios. Finalizada la jornada, cuando los resultados preliminares mostraban que el pacto histórico alcanzaba la mayor votación en el Congreso en 2026, Petro celebró los resultados. Pero el 10 de marzo dijo que la diferencia entre el preconteo y el escrutinio era grande. Y congresistas petristas como Alejandro Campo y María Fernanda Carrascal dijeron que el pacto histórico había obtenido 27 curules en el Senado y no las 25 del preconteo. Eso no era cierto. El Consejo Nacional Electoral, encargado del escrutinio final, no había iniciado ni siquiera el escrutinio del Senado cuando se hicieron esas afirmaciones. Su magistrado presidente, Cristian Quirós, se lo dijo al país. Nadie podía decir que había recuperado curules en el Senado porque ese proceso no había ocurrido. La diferencia para Senado, por ejemplo, fue del 0,2%, según la MOE, con corte al 17 de marzo. Observadores internacionales dieron un parte positivo de la transparencia de la jornada y la auditoría externa del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, determinó que los componentes evaluados presentan un nivel de cumplimiento adecuado conforme a los criterios técnicos establecidos. Tercero, el sistema electoral está al servicio de la derecha. Esta tercera narrativa siempre responde a la pregunta ¿para quién trabaja ese sistema? La respuesta es para la derecha. El 25% de los trinos analizados, 84, con 7,2 millones de vistas, construyen este mensaje desde 2 lugares. El primero, que Abelardo de la Espriella, candidato de la derecha radical, tiene un pacto con los dueños de Thomas Gregg para ganar las elecciones. El segundo, que los votos por la uribista Paloma Valencia en la consulta de la derecha del 8 de marzo se habrían inflado gracias a E14 manipulados. La primera acusación empezó por el presidente Petro. Desde el 11 de marzo había insinuado que Thomas Gregg & Sons va por un acuerdo con un candidato. Lo hizo luego de que el Tribunal de Cundinamarca dejó en firme una demanda de la Procuraduría contra el convenio con Portugal para producir los pasaportes, que durante años manejaba esa compañía. Si se tumba el contrato es porque el acuerdo se realiza, dijo Petro, y enseguida agregó que Thomas Gregg buscará devolver el favor en el escrutinio. El 4 de abril fue explícito. Trinó que había informes de inteligencia sobre conversaciones en las que de la Espriella habría prometido devolver a Thomas Gregg el contrato de pasaportes a cambio de algoritmos que le aseguren la presidencia. Enseguida, varias cuentas afines replicaron y distorsionaron la denuncia con lenguaje de urgencia. Increíble, atención, gravísimo, urgente. ¿Por qué no es escándalo nacional? Algunas dijeron que un juez ordenó las interceptaciones, otra aseguró que la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, había hecho la denuncia y luego otros usuarios compartieron un documento de esa entidad
para sustentar las acusaciones de un supuesto acuerdo entre De La Espriella y Thomas Gregg. Pero no hay evidencia pública que soporte esa denuncia de Petro. La Fiscalía revisó sus más de 13.000 grabaciones y confirmó que no existe ninguna interceptación legal a De La Espriella. La DNI no fue la que hizo la denuncia. El documento de esa entidad que circuló era solo el acuse de recibo de un formulario ciudadano anónimo publicado en su página web sin fecha precisa ni pruebas, que la entidad remitió a la registraduría para que adelantara las acciones correspondientes. Es decir, sin aportar pruebas, un anónimo le pidió a la DNI investigar eso. No es un informe de inteligencia ni el resultado de una investigación. De La Espriella negó conocer a los hermanos Bautista, los dueños de Thomas Gregg, y retó a Petro a presentar las conversaciones. Hasta el momento, Petro no ha presentado pruebas de esa acusación. Sobre los tachones en los E14 de Paloma Valencia. El detector de mentiras revisó aleatoriamente 1.131 formularios E14 de delegados para las 3 consultas presidenciales y encontró que los tachones no inflaron a Valencia ni a ningún otro candidato. Solo 100 mesas de las 1.131 tuvieron algún tachón y la mayoría no estaban en la casilla de ningún candidato, sino en la nivelación de la mesa, donde se registra el total de votantes. El patrón que explica por qué Valencia concentra más errores que otros candidatos es el mismo que se ha documentado en cada elección desde 2010. A más votos, más probabilidad de que los jurados hagan enmendaduras al anotar su votación. Valencia fue la candidata más votada de las consultas, con 3.2 millones de votos, el 45% del total. Los siguientes 2 candidatos con más tachones fueron Juan Daniel Oviedo y Claudia López, exactamente los segundos y terceros más votados. La misma relación apareció en 2023 con Galán, Bolívar y Oviedo en las votaciones para la alcaldía de Bogotá. Al cierre del escrutinio, con el 99,5% de las mesas procesadas, solo en el 4,2% de las mesas hubo algún tipo de tachón en los E14 de las consultas. De esas, se ordenó reconteo en 218 mesas, el 0,17% del total, y hubo alguna modificación de resultados en 94, el 0,07%.